Muchas gracias también a todos ustedes por su presencia esta tarde y aprovecho para saludar a quienes nos siguen online, que es también una de los acicates para afrontar una figura como la de Alberto Durero, que he de decir que es una de mis pasiones. Es difícil calibrar lo que supone Alberto Durero, pero en relación con un curso que trata sobre el Renacimiento, sí que podríamos empezar diciendo una afirmación muy rotunda, pero que creo que no es inexacta, que es que faltaría algo en el Renacimiento si no se tuviera en cuenta lo que supone una aportación típicamente alemana, que es la imprenta, y en concreto en el caso de Durero, sus aportaciones al grabado. No sería lo mismo y espero que quede de relieve a lo largo de mi exposición. Para calibrar lo que supone una personalidad de esta envergadura, como la de Durero, en el arte y la cultura de Alemania, permítanme que recurra como introducción y como hilo conductor a un relato del escritor Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, publicado en 1818, que suele traducirse al español con el título de El tonelero de Nuremberg, y que pasa a resumir poniendo algunas imágenes que lo ilustren. El protagonista del relato, Tomás Martín, pertenece a ese gremio que vemos aquí el escudo, al gremio de carpinteros en su sección de toneleros. Está orgulloso de su oficio y también está orgulloso de su hija Rosa, de 18 años, a quien se presenta así, cito: «Para imaginarse a esta muchacha hay que recordar las maravillosas obras del gran pintor Alberto Durero, aquellas vírgenes llenas de encanto». Fin de la cita. Tan orgulloso está Tomás Martín de su hija, que ha jurado que solo concederá su mano a quien sepa fabricar un tonel digno de un maestro. Y esto se debe a una profecía de la abuela de la muchacha, que poco antes de morir le aseguró a Rosa que solo alcanzaría la felicidad con un joven capaz de hacer una vasija brillante en la que cantarían ángeles maravillosos como raudales de luz. Y Tomás Martín, que está tan absolutamente pagado de su oficio, cree que esa vasija tiene que ser por fuerza un tonel. De manera que si no aparece un joven aprendiz que sepa hacer un tonel digno de un maestro, no concederá la mano de su hija. Pronto se presentan varios candidatos y entre ellos destacan claramente tres. Por un lado está Federico, nacido en Nuremberg, donde se ha formado como orfebre. Lleva tiempo fuera de la ciudad y regresa ocultando su verdadera dedicación, que es la de orfebre, para entrar como aprendiz en el taller del tonelero maestro Martín. El segundo candidato es Conrado, que esconde su origen aristocrático para poder trabajar y aspirar a la mano de la muchacha. Y el tercero en discordia es Reinhold. Es un pintor que ha estado en Italia porque no le satisfacía la forma en que se pintaba en Alemania, pero ha vuelto por las razones que él mismo explica. Cito: «Cierto día, un comerciante me puso ante los ojos un pequeño cuadro de Alberto Durero. Era una virgen. Y allí mismo renuncié a la variada escuela italiana y resolví regresar a Alemania para iniciarme en los secretos de su pintura. Así vine a Nuremberg, donde lo primero que me impresionó fue Rosa, en la cual reconocí inmediatamente a la bella Virgen de Alberto Durero». Fin de la cita. La rivalidad entre los pretendientes se enreda de tal forma que los tres terminan abandonando el empeño porque creen que no hay forma de vencer la resistencia del maestro tonelero. Hasta Federico regresa al taller de orfebrería, donde trabajaba con anterioridad, y un buen día su maestro aparece con una copa
que ha hecho el aprendiz y que dice que es digna realmente de un maestro. Es una copa primorosa, adornada con racimos de vid, con un rosal y con ángeles que parecen enaltecer el vino cuando Rosa lo escancia y se lo sirve a su padre. Y cuando su padre está bebiendo el vino, entra por la puerta del taller, entra el joven Federico y de pronto el maestro tonelero se le cae la venda de los ojos y lo ve todo claro. Y le dice a su hija que si de verdad ama a este joven, a Federico, a este joven orfebre, tiene su permiso para casarse con él. Porque había malinterpretado la profecía de la abuela. Desde sus atavismos de tonelero creía que una vasija con esas cualidades solo podía ser un tonel. Pero este muchacho acaba de demostrarle que hay un rango superior, que es el del artista, y realmente se ha rendido a esas cualidades. Tras la boda, todos brindan en esta copa como una especie de santo grial por los jóvenes recién casados y también por esa Alemania que tratan de enaltecer, porque lo que creen es que hay que superar la tradición que representaba esa abuela que ahora está muerta y que antes simbólicamente estaba paralítica, ciega y sorda. También hay que superar la caduca aristocracia que representa Conrado y la artesanía manual de los gremios del maestro Tomás Martín, pero también hay que superar la imitación servil de los modelos italianos que representaba el pintor Reinhold. El punto de encuentro para ese proyecto de país que todos tienen en mente pasa por la renovación y los caminos abiertos por Alberto Durero. No es casualidad que quien se lleve la mano de Rosa sea un orfebre, que era el oficio de Durero y el oficio de su padre. Durante el aprendizaje fue el que lo inició en el arte, ni tampoco el nombre de Rosa, que nos remite a un cuadro pintado por Durero en su estancia italiana, la fiesta del Rosario, que son dos nombres vinculados. Rosario deriva de rosa y la devoción del Rosario había sido inventada en Colonia como una devoción que suponía una fuerza de cohesión social. De manera que el relato de Hoffmann se convierte así en una alegoría y un indicio muy revelador del papel asignado a Durero, que fue el primer pintor de Europa al que en el siglo XIX se erigió una estatua pública en su ciudad natal, que allí sigue, proclamándolo el padre del arte alemán. Y de esta forma se convirtió en un eslabón que unía las dos grandes épocas de esplendor del arte alemán, la que va del gótico tardío al Renacimiento y la que arranca en el romanticismo para rematar en el expresionismo. Esta percepción se reforzaría en 1868 con la ópera de Richard Wagner, Los maestros cantores de Nuremberg, que justamente trata de eso, frente a la inercia ciega de los gremios, la innovación individual en arte, y es algo que hizo todavía más explícito la bisnieta del compositor Katharina Wagner en 2017, cuando montó esta ópera de su bisabuelo, sustituyendo a los cantores por pintores, hasta el punto de que algunos críticos reseñaron esta versión como los maestros pintores de Nuremberg. Y cuando Katharina Wagner tuvo que justificar esta sustitución, alegó en su defensa, que trataba de desnazificar la ópera de Wagner, que era la preferida de Hitler. Lo que nos remite al papel que desempeñaba todavía Nuremberg en el imaginario de la ideología totalitaria, en el imaginario del Führer, ya que celebraban allí los congresos y también los desfiles, por considerarlo el corazón del Reich, y por eso también acogió los famosos
juicios en los que se encausó a los jerarcas nazis por crímenes contra la humanidad. De manera que valga todo esto para subrayar la importancia de esta ciudad, de este enclave, en relación con Alberto Durero, quien nació allí en 1471, se formó y trabajó en esa ciudad la mayor parte de su vida y murió en 1528 en esta espléndida casa donde tenía su taller y donde ahora en la actualidad se alza el museo dedicado a él. En Nuremberg se custodiaban el tesoro y los emblemas del Sacro Imperio Romano Germánico, del que era la capital espiritual. Hay que decir que era una ciudad que dependía directamente del emperador, gozaba de una gran autonomía, sus 50.000 habitantes la convertían en una de las ciudades más populosas y estaba ubicada en uno de los enclaves geográficos más estratégicos porque unía las rutas comerciales que iban desde Venecia hasta los Países Bajos, uniéndolos a través del corredor del Rin. Aquí tienen ese eje del Rin en un mapa de la época de Durero, y su vitalidad económica y cultural llevaron a Lutero a considerarla los ojos y los oídos de Alemania. Podría añadirse a esta consideración de Lutero que también era uno de sus mejores portavoces, porque allí se había abierto en 1390 el primer molino papelero germánico. Ahí tienen un molino similar a los papeleros, y estos molinos papeleros resultaron especialmente oportunos cuando, medio siglo después, Gutenberg inventó la imprenta. Después de la suya, la de Gutenberg, en Maguncia, la siguiente que se abrió fue en Nuremberg y su propietario, Anton Koberger, sería el padrino de Durero y el que le inició en sus primeros pasos y en el mundo de la imprenta. Hay que decir que Koberger pronto se convirtió en el más importante impresor de Alemania, lo que quería decir prácticamente de Europa, gracias al Liber Chronicarum, donde aparece esta imagen de la ciudad, y que el auge de la imprenta se vio favorecido también por la metalurgia de Nuremberg. Nuremberg fue un enclave metalúrgico muy importante. Allí, andando el tiempo, se inventaron los soldaditos de plomo. Estaba especializado en aparatos de alta precisión. Y también es importante subrayar que la orfebrería solía dar los mejores grabadores y también de ella procedían los impresores. Gutenberg y Koberger habían sido orfebres antes de ser impresores. Seguramente estas fueron las razones que empujaron a Alberto Durero el Viejo, un orfebre de origen húngaro que en 1467 se desposó con Bárbara Holberg. Aquí tenemos los retratos de los dos a cargo de Durero, seguramente su obra de maestría, y llegaron a tener 18 hijos, el tercero de los cuales, nacido en 1471, como he dicho antes, llevó el nombre del padre, que fue quien lo inició en su taller en el manejo del buril. Y desde el principio el muchacho demostró unas extraordinarias dotes para el dibujo. Este autorretrato lo hizo Durero con apenas 13 años y está hecho a punta de plata, que es una técnica enormemente difícil porque no admite correcciones. Es el primero de los numerosos autorretratos que nos va a dejar. Aquí tenemos otros dos dibujados a lápiz y tinta sobre papel, donde el protagonismo corresponde a la mano, es decir, la parte artesanal, y los ojos, la parte conceptual del oficio. Hay que decir que Durero es uno de los artistas que mayor número de autorretratos ha dejado. Hay que esperar casi a Rembrandt para encontrarse con una autoconsciencia que no tiene parangón en la cultura occidental hasta ese momento. Y en 1486
cuando cumple 15 años y su padre se da cuenta de que no le puede enseñar nada más, le pide a su amigo Michael Wohlgemuth, que era el primer gran pintor que se había establecido en Nuremberg, que era una ciudad que tenía de casi todo muy buenos artesanos y muy buenos artistas, pero no en pintura, y con Wohlgemuth cambió este panorama. Y en el taller de Wohlgemuth va a permanecer Durero 3 años y allí va a colaborar en el Liber Chronicarum, que era la empresa editorial más importante de Europa. Hay que imaginar lo que supone que el joven Durero de pronto se encuentre con una tecnología de vanguardia como es la imprenta, un libro, un proyecto que llevaba 1.800 estampas. De repente era una experiencia para los lectores absolutamente inédita, cosas de las que oían hablar, verlas con sus propios ojos, y comparen a la izquierda, comparen el grabado de la expulsión del paraíso del Liber Chronicarum de Anton Koberger, y a la derecha cómo lo va a reinterpretar esa expulsión del paraíso Durero 13 años más tarde, y vean el itinerario recorrido. Tras este aprendizaje, en 1490 realiza el preceptivo viaje de estudios, que en su caso va a resultar muy inusualmente dilatado en el espacio y en el tiempo. Va a durar 4 años, no duraban tanto, eso es lo que solía durar un aprendizaje, no un viaje de estudios. Y además, aunque no conocemos exactamente por dónde se mueve, sí que sabemos que estuvo como mínimo en torno a ese eje del Rin al que me refería antes. Se desplazó hasta la localidad alsaciana de Colmar, no la tienen aquí, pero está cerca de Basilea, porque quería visitar el taller de Martin Schongauer, que era el mejor grabador de Alemania. Aunque se entera que ha muerto antes de llegar, visita su taller porque cree que no se puede dominar el grabado sin ver cómo ha trabajado Schongauer. Y después, en Basilea, ilustra la nave de los locos de Sebastián Brand y la portada de las cartas de San Jerónimo, que es el primer grabado en madera de un santo al que volverá en xilografías, en buriles e incluso en óleos. Este viaje de estudios concluye bruscamente en mayo de 1494 en Estrasburgo, donde lo llama su padre, porque ha palabrado su boda con la joven Agnes Frey, un matrimonio concertado que era habitual entonces, en esa época, entre los progenitores, y además no se podía abrir taller propio sin estar casado. Y entonces es cuando Durero pinta este autorretrato con cardo, que es un símbolo de amor, ese cardo que lleva en la mano derecha, y también este esbozo de su prometida, donde ha puesto debajo mi Agnes. El enlace tiene lugar en julio, el 7 de julio de 1494, y aquí viene un episodio sobre el que hay un debate todavía abierto. Yo he seguido los catálogos de las últimas exposiciones sobre Durero y he visto que las opiniones siguen estando divididas. Solía decirse, y era un episodio raro, que solo 3 meses después de casarse, Durero, solo, sin su esposa, hacía su primer viaje a Italia, a Venecia. Y hoy hay quienes cuestionan esta escapada, primero porque no hay evidencias documentales, pero tampoco cuadra que después de haber estado 4 años de viaje de estudios, regrese, se case, con las responsabilidades que implica montar el domicilio conyugal, montar un taller, y que lo deje todo para trasladarse a Venecia, y todavía más si se considera el proyecto que aborda a continuación, que es nada menos que el Apocalipsis. Un proyecto, son 15 grabados, pero son 15 grabados revolucionarios. Lo van a hacer famoso en toda Europa y solo tiene 27 años de edad. Entonces, les pongo para que vean la diferencia con cómo representa los 4 jinetes del Apocalipsis Koberger, su maestro.
Fíjense la enorme diferencia que va de lo uno a lo otro. Es evidente que allí había nacido otra forma de entallar, de grabar, de concebir, de visualizar, de imaginar. Con los 4 jinetes del Apocalipsis y en general con el Apocalipsis de Durero hemos entrado en una nueva época y para que vean la maestría, permítanme una pequeña muestra de cómo trabajaban las silografías a través de una cuyo taco se ha conservado. A la izquierda tienen el grabado y a la derecha tienen el bloque de madera de peral a fibra en el que Durero dibujó y luego unos entalladores iban vaciando las partes no dibujadas, de manera que solo sobresalían esas que eran las que se entintaban con un rodillo y mediante una prensa se imprimían. Y para que vean el grado de detallismo, fíjense en esta sagrada, la parte que corresponde a la Sagrada Familia, la entalladura de madera, el rostro de San José, el rostro de la Virgen. Frente al esquematismo y la rigidez de las silografías anteriores, hay una extraordinaria ductilidad, sobre todo al representar fenómenos tan difíciles de representar en madera, como esos meteoros que hay en la parte de arriba. Comparen cómo Lucas Cranach, su gran rival, ha seguido su modelo, pero claro, Lucas Cranach está trabajando al óleo, mientras que Durero lo hace todo en blanco y negro y lo hace con un grabado en madera. Hay que decir que además de esto, Durero será un extraordinario burilista. El buril era una técnica muy diferente, se hacía con incisiones directas sobre la plancha de cobre y también, ya muy avanzada su carrera, será uno de los primeros que trabaje el aguafuerte, que es una técnica que también se inventa en Alemania y en la que Durero no se maneja con la misma ductilidad que en estos otros, porque hay que tener en cuenta que posiblemente Durero sea el mejor burilista que ha existido. Pero no son solo consecuencias técnicas. Hay que decir que hay otro concepto del grabado. Frente a los italianos, que concebían el grabado como algo auxiliar, los italianos solían concebir el grabado para hacer, por ejemplo, reproducciones de cuadros o de estatuas. Durero le concede entidad propia, es decir, el grabado tiene validez por sí mismo. Y esto además le da una gran autonomía, porque los cuadros al óleo, las pinturas son muy caras y normalmente se hacen bajo un encargo, mientras que en los grabados puede tomar él la iniciativa y, como era en una venta mucho más democrática, le permitían elegir los temas y no depender exclusivamente de los comitentes. Este marco conceptual es fundamental para entender todo lo que aporta Durero al grabado y a su propia libertad de expresión. El éxito del Apocalipsis le proporcionó una confianza en sí mismo que se refleja en 2 famosos autorretratos. Uno está aquí, en el Prado, el de 1498, ese mismo año, el mismo año del Apocalipsis, donde se nos muestra orgulloso, atildado, cuidadosamente peinado y vestido con unos guantes de cabritilla. Y el segundo, realizado en 1500, 2 años después, es el de la Pinacoteca Antigua de Múnich, donde aún va más lejos, porque ya no se representa en 3/4 como en el anterior y como era habitual, sino una frontalidad absoluta, que era una prerrogativa reservada a Cristo. De manera que está proclamando la misión sagrada del artista y también fíjense en que está encuadrada la cabeza en un triángulo equilátero con la melena, de manera que se busca una iconicidad de una manera muy intencionada. Esta misma distribución triangular se aprecia en otras imágenes religiosas, como el descendimiento Glin, en el que vemos que ese grupo que se ordena piramidalmente en el primero
en el segundo plano y también en la montaña del fondo, el paisaje que parece hacer eco y rima visual con el grupo, ordenándolo todo. Lo mismo que sucede en la adoración de los Reyes Magos, en la que el rey Gaspar es otro autorretrato de Durero, y la introducción de las ruinas permite ordenar el espacio en perspectiva, y tanto los personajes como la arquitectura y el monte del fondo están de nuevo ordenados mediante ese esquema triangular. Y reparen en esos dos recuadros porque vamos a ver ahora cómo proceden de sus apuntes a la acuarela. Los apuntes a la acuarela de Durero, donde representó plantas, animales o vistas de ciudades, nos invitan a hacer una pequeña pausa para ocuparnos de las aportaciones de Durero al paisaje como género autónomo, ya que es fundamental junto a Albrecht Aldorfer, que fue el otro gran creador del paisaje. Así se puede ver en esta acuarela de Innsbruck, en sus apuntes tan increíblemente pormenorizados como la gran pradera, donde se han podido identificar todas las especies, y también podrían figurar en cualquier libro de botánica esa prímula de la izquierda y ese lirio de la derecha, y no los mejoraría ninguna fotografía. O esta liebre, la liebre de la Albertina de Viena, donde demuestra la capacidad de observación, que realmente son incomparables. Sin embargo, no debe incluirse en este grupo, en este apartado, el famosísimo grabado del rinoceronte, porque nunca llegó a verlo y lo hizo siguiendo descripciones y modelos ajenos. Otro de los frentes donde se advierte un largo forcejeo con las formas son las proporciones del cuerpo humano, con un gran influjo del Renacimiento italiano. En el taller de Wolgemut, Durero ya había tenido ocasión de estudiar estampas como la batalla de los dioses marinos de Mantegna, que copió cuidadosamente, o la Bacanal, también de Mantegna, en la que hay un tratamiento del desnudo mucho más moderno y dinámico que el de los pintores norteños, como también sucede con Pollaiolo y el combate de los 10 desnudos. Y de aquí, del estudio de lo que están haciendo los italianos, sale este grabado de Durero, El baño de los hombres, que es un auténtico repertorio de las posiciones del cuerpo humano, o su correlato femenino, el dibujo, El baño de las mujeres. En otros grabados, Durero intenta integrar los desnudos en el paisaje, como sucede, por ejemplo, en Hércules en la encrucijada, a la izquierda, o en el rapto de Amimone, también conocido como el monstruo marino. Y en este buril, el San Eustaquio, el trabajo del paisaje es tan enormemente minucioso que ese recuadro que he señalado arriba, a la izquierda, y que luego está reproducido a la derecha, fue tomado por un imitador abajo como paisaje autónomo, por entender que tenía la suficiente entidad como para poder independizarse del resto. Por otro lado, los animales también eran esenciales. El caballo había que dominar el caballo, la anatomía del caballo era una de las asignaturas de cualquier artista del Renacimiento, pero también los galgos le fueron copiados. Fíjense cómo ese galgo de la izquierda de Durero ha sido copiado por Jean Gossaer en la adoración de los Reyes Magos. En otro buril, Némesis, el estudio del cuerpo humano se hace a través de la diosa Fortuna, que lleva en la mano derecha lleva el cáliz de las recompensas, en la izquierda lleva las bridas de la mesura, y a sus pies se abre un paisaje magnífico, paisaje alpino, típicamente germánico,
que está perfectamente integrado con el resto del grabado. Uno de los acicates que tuvo Durero para estudiar el cuerpo humano fue su relación con Jacopo dei Barbari, un pintor y grabador veneciano que estaba de paso por Nuremberg. Trató de que le enseñara los secretos de las proporciones, pero Barbari no fue realmente muy generoso, y entonces fue cuando Durero empezó a plantearse la necesidad de viajar él mismo a Italia, a Venecia, para poder estudiar lo que se le negaba a través de este hombre que evidentemente conocía cosas que él y los artistas alemanes no dominaban. Vamos a ver el antes y el después de esta escapada a Italia para poder apreciar mejor los dos desnudos que hay en el Museo del Prado de Adán y Eva. 1504, es decir, el año anterior a la escapada a Italia, graba este buril. Es el buril de Adán y Eva, que sigue el canon de Vitruvio y que utiliza para la figura masculina el Apolo de Belvedere. Era una escultura clásica, pero había sido descubierta en 1470. Y para Eva tiene en cuenta las Venus clasicistas, como la de Nido, de Praxíteles, de modo que trata de armonizar las fuentes bíblicas, es una escena que procede de la Biblia, con un lenguaje clasicista y con un fondo que refleja el paisaje, el bosque primigenio germánico. Eso es lo que está haciendo antes del viaje a Italia. Es decir, no tan distinto, aunque menos tosco, que lo que Albrecht Adolpher está haciendo con la tentación a dos eremitas. Otra de las razones por las que se siente impulsado a viajar a Venecia es la defensa de sus derechos de autor, porque había muchos artistas que se inspiraban en sus grabados o los copiaban abiertamente, pero es que en Venecia había uno que colmaba todas las medidas, que era Marcantonio Raimondi. Vean cómo ha copiado el encuentro en la Puerta Dorada de la Virgen, de la vida de la Virgen, solo ha cambiado el arco, pero es que además los vendía con el monograma de Durero. Y en otras ocasiones los vendía tal cual, no cambiaba absolutamente nada. Entonces, Durero llevó a Raimondi a los tribunales venecianos, que prohibieron a Raimondi utilizar el monograma AD, pero no prohibieron la copia literal de sus grabados. De forma que aquí tenemos a alguien que tiene una perfecta consciencia de que, aunque se trate de una obra que no es única, sino de una obra reproducida mecánicamente, lo que cuenta es el concepto, y la autoría y la propiedad intelectual sigue siendo la misma. Algo que, como ven, y por el fallo del Tribunal de Venecia, estaba lejos de ser habitual en la época, incluso en Italia, incluso en Venecia. Pero la verdadera prueba de fuego va a ser un óleo que ya conocemos. Aquí tienen el anagrama en cuestión, que conoció diversas versiones. Y vean cómo en Venecia él inmediatamente ha adoptado técnicas ya muy vigentes en Venecia y en los pintores de la escuela de Leonardo, como por ejemplo el esfumato, se ve muy bien en ese retrato de la izquierda, frente al de la derecha, en que todavía es más germánico, están pintados los cabellos más uno a uno. Pero, como decía, la verdadera prueba de fuego va a venir cuando le encargan la fundación de los alemanes, sus compatriotas, le encargan que pinte la fiesta del Rosario, que es justamente a la que se refería el cuento en la narración de Hoffmann. Durero sabe que se la juega porque Venecia tiene fama de tener la escuela con los mejores coloristas, los mejores pintores en el empleo del color.
De manera que se esmera extraordinariamente, toma la composición de Giovanni Bellini, que era muy amigo suyo, uno de los que más le apoya, este retablo de San Zacaria. Sin embargo, la minuciosidad del dibujo nos remite a la tradición alemana, igual que la iconografía de las Virgen del Rosal, como lo demuestran estas de Stephen Lochner y de Martin Schongauer, que había tenido ocasión Durero de ver en Colmar durante su visita en el viaje de estudios. Y por otro lado, la composición triangular trata de proponer a dos enemigos irreconciliables que eran Maximiliano I y el Papa Julio II, que estaban en guerra. La Virgen los cubre a los dos, establece una especie de armonía gracias a esa forma estable, a esa forma armónica que es el triángulo equilátero, de manera que los comerciantes alemanes les enviaban un mensaje de reconciliación que suscribe el propio Durero, que se autorretrata a la derecha. En esa cartela dice que le llevó pintar este cuadro 5 meses. Quizá, por contraste, luego pretenderá que este Jesús entre los doctores solamente lo ha pintado en 5 días, de manera que puede pintar muy rápido, puede pintar también con una gran entrega, dependiendo del encargo que le corresponde, mostrando, en definitiva, su versatilidad, porque en Venecia decían que era muy buen grabador, pero que en el color no era tan bueno como merecía la pena, y todos han de rendirse a la evidencia de que sí que es capaz de hacerlo. Bien, estancia veneciana, decía que hay un antes y un después. Ahora veamos el después, cuando regresa de Venecia a Nuremberg a principios de 1507. Inmediatamente se ven las diferencias. Comparen el grabado de Adán y Eva de la izquierda con los óleos que están en el Prado de la derecha. Las dos figuras ahora se sitúan sobre fondo neutro, es decir, han ganado en universalidad, ya no está el fondo del bosque primigenio germánico, y además todo el protagonismo recae sobre los cuerpos. Y también se ha liberado de la tutela de los modelos clasicistas, es decir, que es capaz de conjugar con fluidez el realismo alemán y la idealización a la italiana. Ahora ya no necesita enunciar la anatomía de una forma tan literal, tan a lo Vitruvio. De hecho, no utiliza el canon de 8 cabezas, utiliza el canon de 9 cabezas, que hace que los cuerpos sean más esbeltos. Algunos dicen que más góticos, otros dicen que en realidad no es que esté haciendo algo arcaizante, sino que se está anticipando al manierismo, que ya está desarrollándose y que tendrá plena vigencia hacia 1530, 2 años después de la muerte de Durero. Hay que decir que también se ha enriquecido su mundo intelectual, que estaba ya bien pertrechado gracias a amigos humanistas como Willibald Pirkheimer, que era su gran amigo, y a quien retrató en este buril posteriormente, escribiendo debajo estas palabras, fíjense, tan programáticas: vivimos por el espíritu, el resto pertenece a la muerte. Otro escritor muy culto era Konrad Celtis, que era el mejor latinista alemán, y cuando muere en 1508 Durero lo homenajea situándolo en el centro de este martirio de los 10.000 y se autorretrata junto a él. Cuando se pone a la par, lo que viene a decir es que su oficio de pintor es equiparable al oficio del escritor, que él también, Durero, es un humanista. En cierto modo, lo que viene a decir es que él se está proponiendo hacer por las imágenes lo mismo que Konrad Celtis ha hecho por los textos, dotando a Alemania de entidad y de identidad. Y esta revisión de la iconografía religiosa se ve enseguida en el altar Heller. Fíjese que el espacio está mucho mejor ordenado que en ese caos que eran el martirio de los 10.000, y fue muy trabajado,
en este apunte magnífico, esas manos en oración de uno de los oferentes que está sobre carta azzurra, el papel azul de veneciano que Durero importa a Alemania. Y esta depuración va a continuar también en los grabados. Va a reunir sus grabados y al reunirlos adquieren el carácter de un manifiesto, de un corpus homogéneo y programático, cuando junta sus tres grandes libros, el Apocalipsis, la vida de la Virgen y la Pasión Grande, para que vean el camino recorrido desde su maestro Schönhauer, vean a la izquierda la pasión de su maestro y a la derecha, no por casualidad, siguiendo el modelo común homenaje, la de Durero. O vean una de las grandes, quizá la obra maestra de Schönhauer, que era la gran subida al Calvario, y cómo la trabaja Durero en su pasión en formato apaisado, donde ha reducido la expresividad gestual, menos caricaturesca, hay una puesta en escena más clasicista, menos populista y, en definitiva, con un mayor empaque. Y en cuanto a la vida de la Virgen, pues vean el enorme trabajo de depuración que ha llevado a cabo a la izquierda en el paisaje, a la derecha también un paisaje pero ordenado mediante la perspectiva, o en los interiores cómo es capaz de incorporar el lenguaje de Piero della Francesca. Vean a la izquierda de Piero della Francesca la flagelación o la Reina de Saba, y cómo esos techos jugados que contrastan con la verticalidad de las columnas han pasado a los grabados de Durero. Este lenguaje tan moderno, tan puesto al día, esta depuración iconográfica, hay que decir que proporcionaron al arte alemán un auténtico vademecum, uno de los repertorios decisivos para abandonar tantos lastres medievalizantes, renovándolos de cara a la reforma que se avecinaba e incluso anticipándose a ella, porque no podría haberse hecho una reforma como la que lleva a cabo Lutero en el orden de los escritos, en el orden de las propuestas doctrinales, si no hubieran sido acompañadas por unas imágenes que les sirvieran de vehículo. Y esto lo llevó a cabo Durero. Por si esto fuera poco, empieza a revisar algunos de los temas que le resultaban más afines. Aquí tenemos esta magnífica obra, como es la de la Trinidad, que es uno de sus mejores grabados por la fluidez con la que está conseguido toda la distribución de las figuras, y también la versión que hace en óleo, que tiene más figuras que las 140 el martirio de los 10.000, pero fíjese que está todo cuidadosamente ordenado, los tres planos en los que se jerarquizan todos los personajes, donde también se ha autorretratado con el propio artista, indicando su condición de artista nórdico. Y como decía, por si esto ya fuera poco, empieza a revisar ese San Jerónimo con el que se había iniciado en 1492 en su viaje de estudios. Aquí ya hay claramente un avance en el de la derecha de 1511 que demuestra todo el camino que ha recorrido Durero, y así llegamos al portentoso buril de 1514 con un dominio absoluto de la luz y de la perspectiva. Es una de las tres estampas maestras que graba por esas fechas y que constituye la cima de su obra gráfica. Se ha dicho que viene a ser, estas tres obras maestras, vienen a ser una especie de autorretratos alegóricos. Aquí se habría autorretratado a través de San Jerónimo en su faceta más intelectual. En el buril, el caballero, la muerte y el diablo muestra sus ideales como militante cristiano. Ahí tenemos en ese caballero a cuyo lado cabalga la muerte, está a la izquierda enseñándole un reloj de arena para advertirle sobre la
fugacidad de la vida, pero el caballero continúa su camino hacia ese castillo que está arriba, que simboliza su fortaleza, al igual que la armadura que él lleva, mientras a la derecha un diablo un tanto carnavalesco pues asoma para intentar distraerle de su empeño. La base doctrinal deriva de un libro de Erasmo de Rotterdam, el Inquiridium Militis Christianis, es decir, el manual del caballero cristiano, mientras que las formas del caballo nos remiten al de Donatello para la estatua del condottiero Gattamelata en Padua y al de Verrocchio para la de Bartolomeo Colleoni en Venecia. Y el tercero de los tres grabados maestros, y el más complejo, es sin duda Melancolía 1, su autorretrato como artista, que ha suscitado un aluvión de interpretaciones dentro de la teoría de los 4 humores, es decir, el flemático, el colérico, el sanguíneo y el melancólico. Se suponía que este último, el melancólico, era el que correspondía al artista, y aquí la melancolía la encarna una joven alada que apoya su rostro abatido sobre la mano cerrada, creando una imagen que va a tener una fuerte repercusión en la historia del arte. Sin ir más lejos, de aquí sale El pensador de Rodin, y en el suelo y la pared del fondo hay una serie de utillajes, entre los que destaca el primer cuadrado mágico de Europa. Sus casillas suman la misma cifra, 34, en cualquier dirección, y para mayor virtuosismo, para demostrar, digamos, la entidad intelectual de su trabajo, le han permitido representar la fecha 1514, que es cuando hace este grabado y también cuando muere su madre, lo que refuerza el registro elegíaco de este buril. Esta capacidad para abordar mediante la imagen cuestiones de gran calado no pasó desapercibida al emperador Maximiliano I, que fue el artífice del ascenso de la dinastía de los Habsburgo y requirió sus servicios para sumarse al equipo que estaba renovando la simbología del poder, como este Arco del Triunfo, que está compuesto de 192 xilografías que, ensambladas, componen una imagen de 3,5 metros de alto por 3 metros de ancho. Es un conjunto monumental. Fíjense cómo está expuesto en el British de Londres y en el Metropolitan de Nueva York. Nunca se había utilizado la imprenta a semejante escala, y además había detrás de todo eso una propuesta muy intencionada, porque los arcos de triunfo pertenecían a la panoplia de los viejos elementos celebratorios de la cultura clásica, de la cultura griega, de la cultura sobre todo romana. Pero al aplicarlos, al pasarlos, al ser asumidos por la imprenta, que era una tecnología típicamente alemana, lo que se hacía era fundir esa legitimidad clasicista al servicio de un artefacto político denominado, no por casualidad, Sacro Imperio Romano Germánico. Y a esta serie de grabados le siguieron 148 planchas del cortejo triunfal que conformaban una tira de 54 metros de longitud y remató en el gran carro que dibujó Durero íntegramente y donde todavía se ve la influencia de Mantegna. Esto ya no llegó a verlo el emperador. Maximiliano I murió en 1519, cuando Durero pinta este retrato suyo, con la que culmina esta renovación de la imagen del poder. Le sucedería su nieto Carlos V, a quien aquí vemos en el centro,
apenas un adolescente, y cuando Durero tiene noticias de que va a ser coronado en Aquisgrán, se desplaza, planea viajar a los Países Bajos para salir a su encuentro y pedirle que le renueve la pensión de 100 florines que le había dejado el abuelo. Durero está a punto de cumplir los 50 años, va perdiendo vista y pulso, lo que le afecta esta legendaria precisión en sus acabados y le hace temer una vejez problemática. Tras conseguir la gratificación, en noviembre de 1520, se quedan 9 meses más, tenemos un diario que es un documento extraordinario. Si alguna vez quieren meterse en la cabeza de Durero, lean este diario. Va anotando hasta los más mínimos gastos, la propina que ha dado en tal sitio para que le abran un retablo que no quiere irse de allí sin verlo, cómo le reciben como a un artista famoso. En fin, se ve a un Durero en plenitud de forma y más consciente que nunca de una valía que ya le reconocen allí por donde pasa. Allí cuando entra en una habitación se levantan todos en señal de respeto, es decir, un artista con una absoluta conciencia de que ha producido una auténtica renovación en el arte de su época. Y estamos hablando de uno de los focos donde habían aprendido todos sus maestros, Wolgemut y posiblemente también su padre. No deja de trabajar, toma apuntes, como por ejemplo en Amberes, que es su centro de operaciones. También allí pinta este San Jerónimo, del que se vale de ese modelo que primero dibuja y luego pinta y que va a crear toda una iconografía de San Jerónimo en los Países Bajos, del que aquí en el Prado, por cierto, hay una muestra de Marinus, que deja claro que él, en su viaje a los Países Bajos, es algo de lo que todo el mundo toma muy buena nota. Por ejemplo, Patinir, de quien se hace muy amigo. A través del diario también sabemos que sigue lo que está sucediendo con Lutero. Lutero empieza a tener los primeros problemas tras la promulgación de las tesis, las 95 tesis en el castillo en la capilla del castillo de Wittenberg, y se da cuenta de que se está produciendo una escisión doctrinal. A Durero le cuesta romper amarras con el catolicismo y seguramente sus esperanzas estaban depositadas en humanistas más conciliadores como Erasmo de Róterdam, a quien trata en varias ocasiones y retrata, como ven aquí. Y estas preocupaciones ya no la abandonan cuando en julio de 1521 regresa a Nuremberg, de donde ya no volverá a salir. Ha contraído unas fiebres palúdicas durante la estancia en los Países Bajos que le dejan secuelas y dan origen a un curioso autorretrato. Con anterioridad, a la izquierda, se había pintado desnudo, un autorretrato muy inusual en la época, y ahora va a enviar a su médico este otro dibujo de sí mismo, señalándole en la zona del abdomen, diciéndole: tengo un bulto aquí y me duele. ¿Qué es?, le pregunta al médico. Seguramente está señalando su bazo, que es uno de los órganos que suele ser afectado por el paludismo. También tiene algo de iconografía crística, como se ve mucho más claramente aquí. El autorretrato lo ha pintado para que le sirviera de modelo a este hombre de dolor, que es una iconografía similar a la del Ecce Homo, y hay que decir que no es el único registro en el que trabaja. Otro de sus dibujos muy notable es este, en el que representa un sueño que había tenido en 1525, como se explica en el texto de abajo, y en ese sueño dice que que veía caer desde el cielo grandes trombas de agua, que interpretó como un mal augurio, porque
Nuremberg acababa de adherirse oficialmente al luteranismo y la ciudad estaba ya inmersa de lleno en las polémicas sobre las imágenes religiosas. En este contexto es en el que pinta su última gran obra, Los Cuatro Apóstoles. Es muy interesante porque tiene algo de arcaizante en cuanto a los pliegues, que recuerdan los de Jan van Eyck en las grisallas del el retablo del Cordero Místico, que había tenido ocasión de ver en su viaje a los Países Bajos. Pero la composición todavía se inspira en modelos italianos, como esta Madonna dei Frari de Giovanni Bellini. Comparen, póngalos juntos y verán que realmente se ha inspirado en ellos. Hay que decir que, además, debajo se citan la traducción de la Biblia de Lutero, pero ese San Pedro y San Pablo son inequívocamente Durero. Esos espléndidos retratos son suyos y solo suyos. De modo que este díptico que regaló a la ciudad de Nuremberg viene a ser una síntesis de su trayectoria, como una encrucijada entre el sur y el norte, ¿no? Entre esos dos viajes que realiza a Italia y a los Países Bajos, los dos grandes focos, donde hay dos versiones bien distintas del Renacimiento, la clasicista y la de la Reforma, y esta obra viene a ser una especie de testamento artístico. En los últimos años, luchando ya contra el tiempo, escribió sus grandes textos teóricos. En el primero desarrollaba la geometría y la perspectiva. En el segundo, la teoría de las fortificaciones, que resultaba de la necesidad de detener los avances del ejército turco. Y el tercero y último ya apareció póstumamente, tras su muerte en 1528, bajo el título de 4 libros sobre las proporciones del cuerpo humano. En el colofón de la obra, su fiel amigo Pirkheimer escribirá: si Dios le hubiese concedido una vida más larga, habría escrito aún cosas más maravillosas y únicas acerca del arte. Le bastaron con estos 57 laboriosos años, que están distribuidos casi mitad y mitad entre el siglo XV y el siglo XVI, para dejar tras él un legado perdurable que seguiría afectando de modo tan profundo a la identidad cultural de Alemania. Por ejemplo, en la conciencia del artista sobre sí mismo, sobre su propia obra, que hoy damos por supuesta, pero que en ese momento apenas apuntaba fuera de Italia, pero lo hizo sin romper amarras con las peculiaridades germánicas, donde los grabados y la imprenta le permitieron una extraordinaria difusión que, como ya les he dicho antes, no estaba reñida con su clara noción de originalidad y autoría, aunque no fueran obras únicas, como lo demuestra el pleito con Marcantonio Raimondi. Durero dibuja, graba y pinta tan prodigiosamente que se pueden contar los pelos de una liebre, las venas de una mano, se pueden contar las briznas de hierba de la pradera, pero pinta con igual intensidad el mundo interior, como se ve en sus propios autorretratos, y celebra por igual lo sagrado y lo profano, y libera los cuerpos de Adán y Eva, los libera de las maldiciones bíblicas, trayéndolos a la inocencia original. Y hay que decir que este apego a su tierra, que claramente mostró, no le impidió ser un autor muy cosmopolita, ni el ser fiel a su época, su clara modernidad. Quizá esto explique las reivindicaciones de las que fue objeto en el ámbito germánico a partir del siglo XIX, no solo el relato de Hoffmann, están también los pintores nazarenos, y todo esto se reforzaría en 1828 con motivo del tercer aniversario de la muerte del pintor, a través de los homenajes que le rindieron en Nuremberg, en Berlín y en Múnich.
El papel central que se le asigna a partir de entonces quedó bien plasmado en un cuadro de gran formato realizado en 1901 por Friedrich Wanderer para el salón ceremonial del Ayuntamiento de Nuremberg, con el título de Maestros de la época de Durero. En él aparecen representados todos los oficios artísticos, pero la composición se organiza en torno a Durero, cuya figura sobresale en el centro, y no solo por ser el más alto en todos los sentidos, sino por el tributo que le rinden como maestro de maestros. Muchas gracias.